¿Estamos? Listo, ya está. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos todos. Nuevamente estamos preparados para llevar la palabra de nuestro Dios, igual a todos los que están en las redes sociales, a través de los medios que posteriormente nos ven todos, y esperamos que sea de mucha bendición el tema de esta mañana, el alimento espiritual que nuestro Dios nos da, como podemos ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Las primicias, ¿verdad? Es un tema muy profundo, desde luego, pero a manera de predicación, ¿verdad? Está un poco simplificado, pero tiene mucha profundidad. Es importante conocer. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que lo anterior había sido sombra de lo que ahora tenemos. Entonces, es importante que si la sombra era importante, imagínense lo actual. Es súper importante, ¿no? Entonces, este tema espero que sea de mucha bendición para todos. Y sé que estamos todos un poco afectaditos de la garganta, ¿verdad? Yo estuve como 2 semanas sin hablar, pero gracias a Dios seguimos adelante, y aunque sea por señas, pero seguimos hablando la palabra. Yo dije, si me quedo sin voz, pues aunque sea con señas, pero seguimos hablando la palabra de nuestro Dios. Así que esta mañana el libro de Levítico nos da a luz este texto. Vamos a leerlo. El hermano, el tema que leyó es, ahorita vamos a ver la gran importancia del tema, y créeme que yo no le dije qué tema, le dije, usted coja, y como el Señor le puso leer ese texto bíblico ahorita, ese capítulo. Pero vamos a ver Levítico 23, del 10 al 12. Una ordenanza en el Antiguo Testamento, tenemos que aprender muy bien del anterior. Dice que les dijera a los israelitas, viene hablando el Señor, le ordenó a Moisés en el versículo 9, que le dijera a los israelitas, cuando ustedes vayan entrando, yo tengo la nueva versión, ¿verdad? Ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar, y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. ¿Cuántas veces nosotros en el libro de Levítico, ¿verdad? No sé quién lo ha leído todo el libro de Levítico, pero es un poco así que no lo entendemos. Pero esto ya ahorita, con lo que hemos estudiado posteriormente sobre el tabernáculo, podemos ir entendiendo facilito de qué nos está hablando, ¿verdad? Quizás alguien dice, ¿a qué se refiere esto? Tienes que dar al sumo sacerdote. Hemos estudiado el sumo sacerdote, y dice que mecerá a la mañana siguiente del Shabbat, del sábado, es decir, el primer día de la semana. Estuvimos también estudiando, ¿no?, el día del Señor, el primer día de la semana. Pero dice, y la mecerá, y ese mismo día también, dice, sacrificarán un cordero sin defecto, como holocausto. ¿Qué significa holocausto? Aprendimos también que significa kalil en el hebreo, que significa quemarlo o consumirlo todo. Así que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Verdad? Entonces, es hermoso, hermano, cómo todo el Antiguo Testamento encaja perfectamente bien con el Nuevo, ¿verdad? Entonces, es importante. El nombre en hebreo de las primicias se dice bikurim, ¿verdad? Un bikurim, que significa el primer brote o primicias de la tierra, o lo primero de la tierra. Es muy importante que nosotros vayamos enfocándonos en este punto. ¿Qué es la primera parte? Vamos a tocar un poco 4 o 5 diapositivas del Antiguo, y después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Así que es importante, dice, el primer brote. Qué hermoso, hermanos, poderle dar a nuestro Dios precisamente lo que dice las primicias. Las primicias, lo primero. Los judíos diríamos, ¿cómo voy a dar lo primero, no? Aquí hay personas que tal vez tengan cosechas, o por lo menos familias. Sabemos que estamos en la ciudad, ¿no? Pero algunos
venimos de ranchos, sabemos de lo que es la cosecha. ¿Cómo sabía? Cuando yo tengo una cosecha de aguacates, ¿cómo sabía el judío cómo llevarle lo primero? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿cómo? Porque toda la cosecha era buena. ¿Recuerdan a Abel y Caín? Uno de los textos más conocidos en Génesis. Dice que Abel llevó, ¿verdad? Caín llevó, Abel llevó, ambos llevaron, ¿verdad? Pero en la forma en que la lleva, cómo lo llevó, es donde está la situación, ¿verdad? Entonces, el judío, ¿cómo iba a saber que esa era la primera? Para poderlo hacer, fíjense bien, era lo primero que tus ojos veían. El primer fruto que te levantabas en la mañana y el primer fruto que veías, eso era para Dios. El primero. No el de la parte de atrás, no el de en medio, sino lo primero que tus ojos veían, lo más bonito, ¿verdad? Porque puedes ver muchos arbolitos, no sé, naranja, aguacate, y dices tú, pero de aquella matita como que están así, no sé, esta está hermosa este árbol. Lo primero que el ojo ve, qué hermoso está esto. Eso es lo que le vas a dar a Dios. Y comentario aparte, tenían que dejar la hilera de este lado y la de todo alrededor, esa no la tocaban, mandamiento de Dios también. ¿Para qué? Decía que esas orillas eran para los necesitados, para los que pasaban por las calles. Seguramente como ahorita, ¿no? Tocas el maíz y te corren, ¿no? Pero esa parte era para la gente que no tenía para comer. Podría ser lo que cosechaban, trigo, cebada, lo que cosechaban en ese tiempo. Así que ellos tomaban lo primero, hablando de las cosechas, y se lo llevaban al sumo sacerdote. ¿Para qué? Dice la Escritura, lo leímos, para que lo meciera delante de Dios. En el tabernáculo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo soy, seguéis su miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Qué es una gavilla? Era, nosotros podemos decirlo, un manojo, y lo amarraban con una cinta roja, ¿verdad? Dice, por primicia, de los primeros frutos de vuestra. Así, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno. Y esto tiene un significado también, que lo vamos a ver posteriormente. Para que sean aceptos el día siguiente, es decir, el 16 del primer día de la semana, del día de reposo, de los panes sin levadura, la mecerá. Qué hermoso, ¿verdad? Es la tercera fiesta, las primicias es la tercera fiesta de las 7 que tenían ceremoniales Israel. Pascua, como lo hemos estudiado, tuvimos un tema que se llama Pesach, Pascua, se celebra el 14 de Nisan, panes sin levadura, Hat HaMatzah, en hebreo, y primicias, Yom Bikurim, que es el tema que estamos viendo, Pentecostés Shavuot, trompetas Shofar o Shofarim, expiación Yom Kippur y tabernáculo Sukkot, ¿verdad? Entonces, las 7 fiestas, pero la primicia era la tercera, pasando el sábado, ¿verdad? Tenía que hacerse esa fiesta. Y ahí están las fechas, el 15 del 22 del mes de Nisan. Estas eran en el mes de Nisan, que toca ahora en primavera, 14 de Nisan, igual el Yom Bikurim del 16 al 17 de Nisan. No son los meses ni los días como todo el calendario de ellos. Ellos tienen un calendario lunar. Así que es la tercera fiesta que se celebraba. Vamos a leer ahí donde dice Ezequiel 44, en el libro de Ezequiel. Ezequiel 44, 29, dice: ellos se alimentarán, si ya lo tienen, ellos se alimentarán de la ofrenda, o sea, los sacerdotes. Bien, vamos a leer 28, dice: los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad, ¿quién es? Soy yo, dice Jehová. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además,
todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos, para los sacerdotes. También recibirán, fíjense bien, lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así, fíjense bien, ahí está. Así mi bendición reposará ¿sobre dónde? Sobre los hogares. En otra versión dice sobre las casas de ustedes, dándole al sacerdote lo mejor. Por eso la mayoría se dice que eran obesitos, estaban gorditos, porque comían puro cordero de primer nivel. Todo lo que ofrecían se lo tenían que comer ellos. Y lo mejor del grano, y lo mejor del ganado, lo mejor de todo. ¿Verdad? Por eso veo a Chuchín más gordito ya. ¿Verdad? El sacerdote comía lo más cachetón, dice la ¿verdad? Entonces dice lo mejor. Y dice, no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Nada, todo del altar. De ahí comían todos los sumos sacerdotes y le daban lo mejor, ¿verdad? De todo animal que era sacrificado. ¿Verdad? Así que es un mandamiento. Así que ahora en adelante, si matamos un cerdito, hay que traerle lo mejor al sacerdote. ¿Verdad? Así que debemos estar bien. Esto es importante en Romanos 11:16, ahí lo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjense bien cuánta profundidad y sabiduría hay en estas dos líneas de escritura de parte de Dios. Si las primicias son santas, por eso era importante para ellos llevar lo primero. Dice, porque también lo es lo demás. Todo lo demás estaba ya consagrado y santificado a Dios. A partir de que la ofrecían, posteriormente después, podían ya ofrecerla. No primero la tomo, la vendo, la hago negocio y lo que me sobra se lo llevo a Dios. Porque hoy en día, pues no, la gente que no sabe, no sabemos, ¿verdad? No sabíamos, pues era lo que hacíamos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos allá, hay gente que dice ahorita, hoy voy a embarcar ganado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Primero hacen los negocios y ya dicen, bueno, pues ahí está, te doy para que lleves algo allá a la iglesia, una limonita. Cuando Dios te ha dado lo mejor. Y uno dice, qué hermoso ahora la cosecha, ahora tuve buena cosecha, ahora me fue bien en el trabajo, ahora me fue bien en todos los negocios. Creemos que es justo llevarle a Dios la sobra, cuando todo depende de Él. Ahora, cuando en la siguiente parte, cuando dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, también se refiere ¿a quién? A nosotros. Si la raíz, ¿quiénes son? El pueblo de Israel, los hebreos. También lo somos nosotros. Efectivamente, a eso se refería. Por eso es muy simbólico el libro de Levítico, porque todo estaba encaminado a nosotros. ¿Verdad? Entonces dice lo primero, es el fruto primero, dice, de cualquier cosa, son los primeros frutos de la cosecha ofrecida a Dios. Y fíjense que dice, hay una promesa por venir. Lo que hagas con las primicias gobierna el resto y establece el diseño por la promesa que vendrá para el resto de lo que establece. Las primeras cosas siempre pertenecen a Dios. Siempre. Aún nuestros hijos. El primer hijo debía ser ofrecido a Dios. Imagínense cuánto nosotros tenemos que pensar, concientizarse, ¿verdad? De nosotros mismos. Cuando nació el niño le ofrecemos, Padre, este es tuyo. No, obviamente muchos pues no estábamos en cosa de él, ¿verdad? Pero imagínense que hay muchas personas allá afuera que hasta le ponen el nombre de esos raperos, de artistas, ¿no? Lo consagran a ellos, se los consagran a ellos. Les ponen el nombre del calendario y ese día les hacen fiesta. No están consagrados a Dios, están consagrados al mundo. ¿Verdad? Obviamente están en un desconocimiento. Las primicias también se refiere a la práctica de dar para el uso de la obra de Dios.
la primera y mejor porción de la cosecha, el ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos se le reconocía como el Señor, dueño y dador de todos los frutos. Habiendo consagrado las primicias a Dios, el hombre podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. Darle lo primero a Dios de lo que te ha permitido obtener demuestra que Él tiene la prioridad en tu vida. Y aquí está el texto que les mencionaba yo, de Génesis 4, del 3 al 5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En esta versión y la forma en que se lee, yo creo que ya se dieron cuenta dónde estuvo el problema, ¿verdad? Dice el 3, lo voy a leer, dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. Y luego dice, Abel también presentó al Señor, ¿qué dice después? Lo mejor de su rebaño, ¿verdad? Dice, los primogénitos. Es decir, Caín se levantó y simplemente agarró y dice, esto lo llevo como ofrenda a Dios. Pero Abel, dice la Escritura, el Espíritu Santo tiene a bien aclarar el punto y dice, pero él le dio el primogénito, lo primero. Presentó a Adonai, al Señor, a Elohim, en hebreo, al Todopoderoso, dice la nueva versión, dice la ofrenda. Es decir, él no simplemente miró a un borreguito y dijo, este me lo llevo. No, lo mejor. ¿Y qué causó el hecho de no darle a Dios lo mejor? Conocemos. Pero no miró así Caín a su ofrenda. Dios no miró con agrado. Pero por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y el Señor le dijo, fíjense, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. Es decir, cuando nosotros, el enemigo nos está mirando, cuando nosotros le damos lo que sobramos a Dios, es una ocasión. Ya el enemigo anda rondando. Y él dice, excelente, está muy bien, así dale, él se merece. Él dice que te dio todo, no es cierto, ¿verdad? Hay muchas personas, creo que la han escuchado, que están endurecidas y le hablas y dices tú, ¿de qué dices? Yo he hecho negocios desde chico. Yo toda mi fortuna, yo lo he hecho. ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Verdad? Entonces, el Señor dice, cuidado porque ya el pecado está rondando. Y lo hizo. Lo mató a su hermano. Empieza ya a entrar el espíritu del adversario y empieza la envidia, el coraje. ¿Y dónde terminó? En la muerte de su hermano. ¿Verdad? Porque el otro no tenía la culpa. Tú con todo tu corazón y tu amor le dedicas a Dios lo primero. Pues no es culpa porque yo lo amo, lo quiero al Señor. Pero el otro desarrolló ese odio. Deuteronomio 26, versículo 2 dice, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya bendecido habitar y le dirás al sacerdote, al que está a la entrada del templo, que está oficiando, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor, mi padre fue un arameo errante y descendió en Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. En el 10 y en el 11 dice, por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a quién más y a tu familia. Hermoso, hermanos, que nosotros honremos con todo lo que tenemos a nuestro Dios. Con todo lo que tenemos, ¿verdad?
Proverbios 3. Proverbios 3, del 9 al 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. En otra versión ahí dice es el mosto, ¿verdad? Es el jugo de la vid antes de que fermente, antes de que se convierta en vino. Es el jugo de la vid. Dice, tus graneros se llenarán a reventar. Pero ¿cuál es lo que dice aquí el proverbio? Honra al Señor con todas tus riquezas. Todo. Y con los primeros frutos de tu cosecha. ¿Se imagina cómo deberían estar esos graneros de los sacerdotes, de los levitas en ese tiempo? Que no solamente tenían grano, también había ganado, ¿verdad? Tanto vacuno, bovino, de todo tipo, lleno, pero no era de los que estaban malitos. Claro, en un tiempo se llegó a corromper ese tipo de relación, pero en el principio, de primer nivel el ganado, lo primero lo tenían ellos. Pero claro, por eso dice la Escritura, estaban consagrados a Dios. Vivían dentro del tabernáculo, comían dentro del tabernáculo. ¿Verdad? Totalmente le servían a Dios. ¿Verdad? Aquí ya leímos Levítico 23, donde dice esta fiesta de las primicias, la tercera proviene de la instrucción que Dios le dio a Moisés. Puede leerse, ya lo leímos también. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Esta fiesta tenía que ver el carácter típico, insinuaba la resurrección de Jesucristo en Corintios 15:20. Porque ahí lo dice, ahí está puesto, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿por qué es primicia Cristo? Porque dice la Escritura, de los que han resucitado de los muertos. Ahora, anteriormente ya habían resucitado. El hijo de la vida de Serepta resucitó. Es por la magnitud de su resurrección. Es el primero, ¿verdad?, que resucitó de toda la creación, como Dios, de acuerdo al plan de Dios. ¿Quién resucitó dentro del mundo? El mismo día que eran ofrecidos los primeros frutos. Jesús celebró la fiesta de la primicia al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras, según Mateo 27, 52, 53. El sumo sacerdote, Cristo es también el sumo sacerdote también. Así que Él se entregó, Él ofreció lo primero a Dios. Y aquí un hermoso, por eso vamos al Antiguo y entramos al Nuevo Testamento, lo hermoso que es aprender de la palabra de nuestro Dios. Él vivió una vida como hebreo, una vida como judío, cumplió toda la ley, toda la Torá en su vida misma, hasta el último. Por eso ni un punto, ni una tilde va a pasar, y no pasó. Todo lo cumplió, ¿verdad? ¿Era importante llevarlo? Sí. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás, ahí está lo que le decía, el primogénito de tus hijos. También para Dios. ¿Sabían que para ser sacerdote tenías que tener un cuerpo relativamente perfecto? Si ese varón quería ser sacerdote, era examinado por el sumo sacerdote y le tocaba todo. Tenía que estar desnudo y le tocaba. No tenía que tener un dedito torcido ni del pie, tenía que tener cierta estatura. No tenía que tener que si la columna por un lado para la otra, todo debería estar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba diseñado de acuerdo a Dios lo había mandado. Entonces un sacerdote chiquitito no iba a alcanzar. Nada imperfecto podía. Por eso lo perfecto, lo primero para Dios. Imagínense qué hermoso. Por eso vemos en el Antiguo que muchas mujeres ofrecieron a sus hijos a Dios. Los llevaban al sacerdote y lo ofrecían a Dios, ¿verdad? También María también lo llevaron, y su papá José llevaron a Jesús al templo
¿verdad? Una verdad cumplida en Nehemías. Nehemías 10:37. Dice, convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo, de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Todo, era lo que mencionaba, estaba lleno a reventar de todo lo que la gente ofrendaba. Imagínense qué hermoso. Vamos a pasar un poquito más. Dios estableció, vamos a ver el número 18. Dice, el Señor le dijo a Aarón, yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos se les he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo, para siempre. Hasta la fecha ellos lo siguen haciendo en Israel. Pueden checarlo, ellos siguen haciendo. Los judíos siguen haciendo todo esto, ¿verdad? Siguen practicando. Yo les mencionaba la vez pasada que el 80% de la economía mundial es de los judíos. En México hay una comunidad enorme de judíos y también la economía. Muchos de los negocios que están en el centro son de ellos. En Estados Unidos, en una estadística, ocupan el 3er lugar de la economía estadounidense. Así que no tan fácil los echan a los hebreos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero pregúntales cuántas horas trabajan. Casi no trabajan. Todo el tiempo están adorando a Dios. Están en las iglesias, en los templos, en las sinagogas, están estudiando la Torah. Algunos, la mayoría, la mitad son cristianos, la mitad todavía siguen en el Antiguo Testamento, pero son un ejemplo, como decíamos, si las primicias son santas, ¿qué va a tratar con ellos? Va a tratar otra vez con ellos, ¿verdad? Pero eso depende de Dios con ellos. Nosotros somos aparte, como decía, nosotros somos los adoptaditos, ¿verdad? Una vez yo platicaba con un judío y me decía, yo no sé por qué ustedes los americanos están así como están, económicamente hablando, ¿verdad? Se refería en ese momento, porque estábamos en una reunión de negocios ahí acá por Tabasco, y yo le digo, bueno, ¿pero por qué? Pues nosotros, dice, somos los olivos, somos los originales, pero el Señor nos cortó y los injertó a ustedes. Dice, o sea, ustedes tienen más privilegios que nosotros. Yo digo, ¿pero por qué? Pues porque nosotros no lo crucificamos. Digo, ustedes no lo crucificaron, nosotros lo crucificamos. Y cuando nosotros, dice, nuestros antepasados, acuérdense que dice, los sumos sacerdotes, los encargados del tabernáculo, los que debían de haber interpretado la ley y haber aceptado a Cristo, dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre toda nuestra generación. No sobre ustedes, era sobre nosotros y seguimos con eso. ¿Hasta cuándo se corta eso? Hasta que el judío se convierte a Cristo. Y ese momento corta esa maldición y ahora sí entra al reino. Y dicen ustedes no. Así que ustedes deberían... Así que nosotros deberíamos de ofrendar más, deberíamos de todo lo primero en nuestra vida, dárselo al Señor. Que lo estamos aprendiendo, sí, no saben cuánto yo le he pedido perdón a Dios porque no, digo, honestamente yo a veces decía, bueno, ¿qué es la primicia? O sea, ¿qué le llevo a Él? ¿Qué le doy? ¿Verdad? Aquí hay otros textos, los pueden anotar también, Romanos 12. Aquí la traje. Del 1 al 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Verdad? Si gusta pueden leer la versión que ustedes tienen, la que dice la Reina Valera. ¿Cómo dice? ¿Pueden leerla en Romanos?
12, del 1 al 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el que nosotros damos. El 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden, o sea, no nos acomodemos tanto con el mundo, sino sean transformados. ¿Mediante qué? La renovación de la mente. La mente necesita ser renovada, necesita ser cambiada, establecer esto nuevo en la vida de nosotros, ¿verdad? Obviamente no lo sabíamos, pero como estamos renovando nuestra mente, ahora lo sabemos. Ahora sabemos que debemos de consagrar todo lo primero a Dios, ¿verdad? Todo, rendirnos a Él. Dice el corazón, Proverbios 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. ¿Bien? Él no quiere nada más la mente, quiere el corazón. El corazón y la mente. Para el pueblo hebreo, uno y otro en la antigüedad era lo mismo. Por eso menciona mucho el corazón a la Biblia. Los sentimientos de ella misma, ¿verdad? Dice el 27, porque fosa profunda es la prostituta y estrecho pozo la mujer ajena. Se pone al acecho como un bandido y multiplica la infidelidad de los hombres. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? ¿Te das cuenta? Dame tu corazón, tu mente, tu corazón, todo. Hay que renovarlo. Porque mira, cuando nosotros nos ponemos totalmente, dice, ¿de quién son los ojos morados? ¿No? Como decía en una película que vi, decía, ¿te pegaron un golpe? No, dice, yo le di de caratazo a un puñetazo. ¿Verdad? Cuando le pregunto, oye, ¿te pega tu esposo? No, me resbalé. ¿No? ¿De quién es el llanto? ¿De quién es el dolor? Por eso dice anteriormente la escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. El obedecer a Dios es mejor. Dice, le dijo en Isaías, dice, cansado estoy de tantas fiestas, de tantas cosas que traen de animales muertos. Obediencia quiero. Ahora en este mundo dice, quiero la obediencia. Quiero que me des tu corazón, no tanta celebración, ¿no? Y hay muchísimo que, vamos a ver Juan 4:24, pero quiero ir entrando en el Nuevo Testamento. Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, pero también ¿en qué? En la verdad. Dios es espíritu, ¿verdad? Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, pero también en la verdad. Hay que tener la verdad. No solamente decir estoy adorando en espíritu. Hace poco vi un video, no ya, o sea, que ya sobrepasa todo. No voy a mencionar el nombre, pero lo vi ahí en YouTube que decía, pusieron ahí hasta dónde ha llegado, que este predicador decía que en la imagen de su video se ven unos puntos blancos y decía que es su espíritu de él con el espíritu de Dios hablando y luego los ángeles alrededor de su espíritu en el público. O sea, ¿de qué sirve que hable de espíritu si no tiene la verdad? Así que tiene que ser en la verdad. Y esto es lo que Dios busca, que le adoren en espíritu, pero también en la verdad. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán, ahí lo menciona, de mosto, de vino, Proverbios 3:9. ¿Ok? Cristo, primicia de los muertos, de los que durmieron, el primogénito, el primero. Pero fíjense que sucede algo interesante, hermano. Esta fotografía de este lado es recién de una revista actual, de que encontraron que aproximadamente más de como 2000 años, se cree que 2000 a 2500 años es lo que ellos calculan,
encontraron esto de tumbas vacías. De tumbas vacías. Por eso Mateo 27, 52, 53 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se les aparecieron a muchos. Ahora los científicos encontraron esto, que efectivamente encontraron que más hacia abajo hay casas, hay como cocinas, o sea, jarritas y vasitos sepultados abajo. Ellos dicen que hubo un gran terremoto en ese tiempo. La Biblia dice que lo hubo y que los sepulcros, ¿qué? Se abrieron. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo sucedió eso? Y aquí es importante todo lo que vimos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo resucitó de los muertos. Fíjense. Y ahí está la resurrección. Mucha gente dice: ¿quién te dice a ti que vas a resucitar? Ahí está. Es que ya lo hubo. Mucha gente no lo sabe. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero fíjense lo maravilloso. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron con Jesús a la ciudad y se les aparecieron a muchos. ¿Se dan cuenta? Imagínense que te encuentras con tu abuelito que hacía 500 años había muerto, ¿no? Imagínate que viste cuánto tiempo estuvo el ladrón en la cruz, cuánto estuvo ahí en el seno de Abraham. Un ratito. Tuvo que bajar y llegó, y en el momento que bajó venía Cristo también bajando. Y le arrebató, dice Apocalipsis, la llave de la muerte y de todo, lo humilló ante sus demonios a Satanás. Y de ahí le arrebató todos y se los llevó. Vámonos. Apenas estaba conociendo a Jacob, a Abraham, a todos. Y dice el ladrón, dice: pues yo no sé ni aquí. Pues él fue el que me mandó para acá, pero ahorita ya voy para arriba otra vez. ¿No? ¿Por qué? Porque esto sucedió. Así que es una realidad. Es una realidad la resurrección, ¿verdad? Él fue el primero, llegó y luego fue con los apóstoles. Estuvo ahí y después se fue. Se fue con todos al cielo, ¿verdad? Pero sucede esto, miren, una vez me lo preguntaron a mí. Cuando Jesús resucita, en ese momento, dice Juan 20, 16, 17, María volviéndose, ella le dijo, Jesús le dijo, perdón, María, o sea, Jesús le habló, volviéndose ella le dijo, Raboní. Recuérdense que la vez pasada dije que hay Raboni y Raboní, que es el maestro, pero de todos. Actualmente también hay. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto ha sido, no sé si alguna de ustedes le han preguntado, ¿por qué le dice no me toques? Y muchos, incluso lo he visto comentarios en el Facebook, en todos lados, dice: ¿por qué no? ¿Por qué no dejó Cristo que María lo tocara? ¿Y por qué después va y le dice a Tomás: mete mi dedo acá? ¿Cómo con los apóstoles? Imagínense. Y yo a veces no escribo nada porque no tienen estudio, ¿no? Pero esta parte la han preguntado: ¿por qué no la dejó tocar? Porque ese pequeño espacio, ¿qué iba a hacer el maestro? Iba a entregar ¿qué? Las primicias. Él no podía ser tocado. Él no podía ser en ese momento, perdón la expresión, contaminado con la humanidad de nosotros. Él estaba en su esplendor, en su gloria. Entonces tenía como tal el sumo sacerdote ahora presentar las primicias ante el Padre. Tenía que entrar. El templo ya estaba roto, al lugar santísimo, pero no sino el celestial, para que Dios inmediatamente lo ofreciera ante él y ante todas las huestes celestiales y todas las huestes, incluso hasta los ángeles caídos. Todos se tenían que enterar del triunfo de Cristo en la cruz y que lo que estaba escrito se estaba cumpliendo. Padre, aquí está la primicia. En ese momento su función era de sumo sacerdote. Y por ejemplificando el manojo, y cuando era mecida,
el sacerdote mecía el manojo, caían los frutos, caían alrededor. Estaba ejemplificando cuando Cristo se para ante el Padre y ahí están las pruebas de resurrección. Era necesario que se mostraran a la gente, si no, no tendría caso. Porque habría gente que hoy nos iba a decir, eso no pasó. ¿Cómo sabes tú? Ahí está. Sí pasó. Es una realidad que pasó, ¿verdad? Pero también, aquí lo vemos al sumo sacerdote en el tabernáculo, en el lugar santo, posteriormente antes de pasar al lugar santísimo, ofreciendo a Dios las primicias, ¿verdad? Es hermoso entender, hermano, que la palabra de nuestro Dios se cumple sí o sí. Así que no tengamos nosotros, para que nosotros podamos servirle con todo nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, en espíritu y en la verdad. Y dice, dame tu corazón. Ahora nosotros en este tiempo se nos pide, ¿qué dice? ¿Qué leímos ahí? Ofrecer sacrificios. ¿Dónde se ofrecen? Aquí. Porque en realidad, si el mundo nos ofrece algo, ¿cuánto cuesta dejarlo? Si no te costara, no tendría caso. Pero tú y yo le tenemos que dar lo que nos cuesta. Por ejemplo, imagínense que la gente que tiene ganado, nace un becerrito hermosísimo. ¿Cuánto cuesta agarrar y llevárselo? Se lo trae a Chuchín. Hermano, te regalas al Zoom. ¿No? Y así, no, que compres un ganado. No, ellos se lo llevan. ¿No? Entonces no tiene caso decir, le voy a darle la vaquita, aquella flaquita que nació a Dios. Te tenía que doler. Y hasta la fecha, hoy en día, yo he estado en comunidades y luego comprobando esto y le digo, oigan, si hay una fiesta, ¿por qué en una fiesta, la vez pasada estuve en una en Macuspana, el ganadero de ahí mató una vaca? Había barbacoa, había de todo. Y le digo, ¿por qué no mató ese toro que está ahí? No, ese es el semental de aquí, ese es el que me da de comer. Allá en aquel corral tengo otro y en aquel de razas puras. Y le digo, pero ese es el que hubiera matado. No, mejor una vaca, ese hay un montón ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que más cuesta. Y ese semental es el que deberías llevarle a Dios. Porque te cuesta. No aquella vaquita que dices tú, no pasa nada. No. Ese borrego más bonito es el que le tienes que traer al Señor, ¿verdad? Así que dice la Escritura, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El día de Pentecostés también son primicias. 3,000 se convirtieron y se entregaron las primeras primicias de Dios, ya iniciando la predicación, el Evangelio. Qué gran privilegio, ¿verdad?, del apóstol Pedro y de todos los que estaban ahí, haber presenciado. Inició la vida espiritual, la nueva era espiritual, la nueva creación de Dios cuando el Espíritu, su Ruach HaKodesh, viene sobre todo y se convierte en 3,000. Qué hermosa cosecha que tuvo ese día, ¿verdad? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos se mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es lo que tiene que entender el mundo, hermano. Que no hay salvación, no importa a quién le recen, no importa a quién le supliquen, si uno no se convierte a Cristo, uno no es lavado por la sangre de Cristo, uno no baja a las aguas. Fíjense, lo que no muere no vive, esa es la realidad. En el campo, el que cultiva, el que siembra, sabe eso perfectamente bien. Si tú siembras unas semillas hoy para que de limoncito, de naranja, esa semilla tiene que morir para que de esa semilla muerta salga. Y no solamente uno, ¿cuántas salen? ¿Cuántos frutos? Muchísimos. Por eso Cristo dice, vino, muere, ¿verdad? Y en él ofrece la gavilla y de ahí salen
miles de frutos. Tenía que haber muerte. Por eso nosotros también tenemos que morir. Por eso mismo el que no muere no vive. Acuérdense la frase que decía yo la vez pasada, ¿verdad? Que el que nace una vez, muere dos veces. Pero el que muere una vez, digo, el que nace dos veces, muere una sola vez. Solamente una vez. Porque Apocalipsis dice que está la muerte segunda. Así que si nada más nace una vez y no vuelve a nacer otra vez, esa persona va a morir dos veces. Pero si tú moriste dos veces, naciste dos veces, mueres una vez, ¿verdad? Para que tengamos vida. Entonces dice, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en su qué? En su segunda venida. Ya sea que estemos vivos, ya sea que no, los sepulcros se van a volver a abrir. Y vamos a salir, olvídense. Una vez fuimos allá en Tampico a sepultar a un hermano, ya estaba de grande edad. Perdón, hermano. Y decía que todo, porque la muerte de Cristo es hermosa, te duele, pero comentamos cosas positivas y decía el hermano, ¿te acuerdas lo que decía el hermano? Que cuando lo enterraran, que por favorcito no le fueran a poner tanta losa y cemento, y que si hay lugares que yo he visto que hasta clima tienen, le ponen hasta clima, y dicen, no, así dice poquita tierra, porque así dice, así donde oiga yo la trompeta salgo facilito, pero me dice que ese montón de cemento me trabe yo ahí. Qué hermoso, ¿no? Reflexionar así, ¿no? Otro también decía, yo quiero que me echen al mar, porque decía que le gustaban los delfines y todo eso. Cuando oiga yo voy a salir como un delfín así, zoom, para arriba, ¿no? Qué hermoso hacer esos comentarios. ¿Por qué? Porque tienes la fe, tienes la certeza de que esto va a pasar. Dice, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? Gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Nosotros tenemos las arras del Espíritu, tenemos las primicias del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Así que también entendemos, para ir ya concluyendo un poco, dice 2 Corintios, y lo leemos siempre, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y fíjense bien, cada uno de como propuso, ¿en dónde? En el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe qué hacían los judíos cuando llevaban las ofrendas? Iban bailando, llevaban las mujeres las canastas, iban cantando alabanza, iban felices. No llevaban la canasta y iban a decir, no. Iban cantando, llevando alegría, porque ellos sabían que esa primicia iba a venir una gran abundancia de Dios, porque saben que lo cumple. Entonces decía entre mí, si yo llevo mi primicia, yo ya la hice, porque viene la bendición, ¿ya? Cada uno de como propuso ya en su corazón. El tabernáculo ya no está, ahora está acá. No con tristeza ni porque Dios ama a quién, ¿verdad? El que con alegría da las cosas. Por ejemplo, como hoy en día, si eso también para una clase de jóvenes. Si el primer trabajo llega a la quincena, el primer sueldo, ¿para quién debería ser? ¿Verdad? Porque Él me dio toda la carrera, Él me dio toda la inteligencia, toda la sabiduría, entonces siempre, pero pues es que no tengo, debería yo guardarlo. No, debería ser todo para Dios. Ahora, no es que hoy esté implantado como tal, pero es un principio. Las primicias del Antiguo son un principio que nos da de cómo nosotros debemos de ahora. Entonces, dice el joven, ahora llega la segunda quincena, y entonces, ¿para quién debe de ser el cheque? Ya no se lo puede quedar, o sí, se lo debe de dar al predicador, porque es el que está encargado de mi vida espiritual, de mi alimento espiritual, ¿no? ¿Verdad? Y el tercer cheque ya lleva como mes y medio cobrando, debe ser para los padres,
Honra a tu padre y a tu madre, que son los que se esforzaron por darte la carrera, el estudio. Y ya hasta el cuarto cheque, bueno, le vamos a dar chance al cuarto cheque. ¿No? Imagínense qué bonito, ¿no? Las primicias. ¿No? Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque en la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Es de bendición poder dar con alegría, con gozo. Y así es, hermano. Fíjense que yo he estado en varias partes anteriormente y en todas las iglesias de Cristo, siempre, la verdad que no me puedo quejar. Donde quedarme, comida, los hermanos te reciben, donde sea que uno, es hermoso, ¿verdad? A mí me consta, es hermoso. Yo le digo a mi hermano, deberíamos de seguir saliendo porque Dios te suple toda la necesidad, ¿verdad? Cuando uno está dedicado a su obra. Así que sigamos sirviéndole a nuestro Dios. Aquí menciona precisamente, dice, aunque no refuerza la obligatoriedad de dar las primicias a Dios, podemos aplicar el principio de dar lo primero de nuestra vida. Aquí menciona nuestro primer pensamiento a Dios, agradecer a Dios por el nuevo día antes de levantarnos. Y esto no es acá así nada más. Los judíos hasta la fecha, la primera palabra que dicen es a Dios. La primera, gracias. Ellos dicen, gracias por devolverme el espíritu. Estuvo en tus manos y tú decidiste dármelo otro día más. Lo primerito. ¿Cuántas con tristeza vemos que hay hogares que en lugar de agradecer a Dios se levantan peleando? Cuando el niño va a la escuela, cuando los muchachos van, ¿no? Es gritadera, donde dejaste la mochila, los zapatos, ya te dije, y empieza el gritadero en lugar de dar a Dios, ¿no? De decir, espera, no, primero, gracias Señor. Gracias porque los estoy viendo a mi esposa, porque estoy viendo a mi hija, estoy viendo lo vivo. Mira lo que acaban de pasar hace poco de ese camión que a mí la semana pasada yo me sentí así, yo decía, Dios mío, 40 y tantas familias. Me acuerdo que leí en una noticia que decía que había un muchacho de Comalcalco que se había ido, creo que a los 15 años a Cancún, y que ahora venía con su esposa y sus 2 hijos, y que venía sin avisar para darle la sorpresa. Ahí murieron. O sea, ¿se imaginan? Entonces, ¿cuánto más nosotros levantarnos? Yo no ni siquiera abro los ojos, nada más que me despierto y estoy empezando a agradecer a Dios. Tomar, dice, unos minutos en la mañana para leer la Biblia, recibir la paz. Ahora que tenemos estos medios, yo a veces en la alarma se enciende y ahí hay una alabanza. Y entonces ahí me quedo como 5 minutitos y empiezo a orar. Y ahí está la alabanza, escuchando. ¿No? Si no, porque no voy a despertar los demás, pero si la oigo, pongo el audífono y lo estoy escuchando. ¿Ya? Dice, al cobrar el sueldo, lo que decía yo, alguna paga extra, dar primero a Dios y su obra. Esto puede ser una ofrenda a la iglesia local, ofrendar al ministerio. Es decir, si Dios te está prosperando, y no solamente venir y decir, pues el domingo aquí está, pero si vemos que se está haciendo un trabajo, esto es aparte de Dios. Dios me bendijo en la semana bien, me fue muy bien. También Dios sabe si no nos está yendo bien, eso lo sabe, porque es una relación que nosotros tenemos ya con Dios, ¿verdad? Como dicen allá afuera, no es una religión, es una relación. Entonces Dios sabe si me bendijo, ¿no? Y es entre yo y Él. Entonces digo, Señor, me fue bien en los negocios. Veo que mi hermano aquí está para que contribuya. Eso es aparte de las primicias. Eso es una ofrenda que yo le doy para que se construya para cualquier necesidad. O allá afuera también. Al hacer la primera compra del mes, puedes comprar alimentos para colaborar. Mencionaba yo que los judíos tienen un buzón, una cajita afuera. Compran 2 kilos de arroz, uno para adentro y uno para el buzón. 2 kilos de frijol, uno para adentro. Y ahí en las calles andan las personas, pasan y saben que en ese buzón pueden encontrar para suplir sus necesidades. No hay hambre, así lo dice la Escritura, no hay justo ninguno que esté pasando hambre. Ellos no lo permiten. En otro, meten la mano y hay un aceite y así. Claro, aquí si los ponen se lo llevan y nadie se aquí se roban todo, ¿no? Pero es cultura. Yo vi uno que se bajó de un carrazo, un Audi, ni siquiera le puso seguro. Ahí en Jerusalén, se bajó así, se metió y las ventanas abiertas
¿Por qué no lo roban? Porque están cumpliendo, pertenece a la comunidad de los judíos ortodoxos, y adelante está la mega ortodoxa. O sea, es decir, ellos todavía, si te agarran robado, te van a matar. Entonces, ¿quién va a tocar el carro? ¿Quién va a tocar esa bicicleta? No. Aquí no sucede, ¿no? Pero nosotros debemos de ver que la vecina necesita, ahí te lleva un caldito, ¿verdad? Aunque sea de pavo, ya ni modo, pero ¿verdad? Un banco de alimentos también, puedes decidir invitar a tu casa a comer a alguien también, exactamente. ¿Qué está pasando? Dice, por un mal momento, vente a mi casa, aunque sea, ¿verdad? Algo, pero sí hay pan. Eso es importante, que nosotros le sirvamos a nuestro Dios de todo corazón, hermano. Por eso es importante que nosotros aprendamos el Antiguo Testamento sombra a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Cristo, nuestras primicias. Por eso es importante llevarlo a todo el mundo, su evangelio, hermano. Así que en esta mañana espero en Dios que sea a todos los que nos están en redes sociales, y todo sea de crecimiento, porque si no lo sabíamos, pues ya lo sabemos. Pero ¿quiénes podemos participar de esto? Esto no simplemente es por el dar, es por tener el privilegio de estar en el reino de su amado, de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, si no estás en el reino, de nada sirve que ofrendes, de nada sirve que des, de nada sirve que tengas millones si no perteneces al reino. De todas maneras, se va a perder. Así que lo primero es venir a Cristo, es venir a aceptar el sacrificio, aceptar la ofrenda del sumo sacerdote y ser confirmado a través del Espíritu Santo. Tenemos que venir a las aguas del bautismo para morir y resucitar a vida nueva. Por eso dice la Escritura, dice todo lo anterior, ¿verdad? He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. A partir de que nosotros, no importa lo que hayamos hecho, pero a partir de lo que nosotros nos escriben en el libro de la vida, empieza a contar. Empieza a contar. Lo anterior, oye, que fuiste esto, sí, fuiste. Tiempo pasa. Dice mi padre que ya ni se acuerda, menos yo, ¿verdad? Entonces, actualmente debemos nosotros vivir conforme a su voluntad, pedirle fortaleza, fuerza, que su Espíritu Santo nos mantenga unido a Él para que podamos nosotros resistir los ataques del enemigo. Porque sabemos cómo está el mundo hoy en día, cómo está la pandemia, y no sabemos si vamos a amanecer, tampoco lo sabemos, con tanto que está pasando. Hoy ya por darle al rolón le dan al pelón también, ¿verdad? Así que está peligrosa la situación, pero en Cristo dice, ya sea que vivamos o que moramos, de Él somos, y para Él vamos a resucitar en alegría, en gozo. Así que, hermano, Dios me los bendiga a todos. Espero que sea de bendición. Adelante, hermano, le dejo el lugar a mi hermano que está ahí.